¿A qué suena el Ecuador? A muchas cosas, a mar, a montañas altísimas, a Amazonía, a las islas volcánicas. La Fundación Quito Eterno, junto a Corpo Imaginario de Guayaquil, Festival Lengua Larga de Ambato y Teatro Barojo de Cuenca, queremos darles la bienvenida al tercer encuentro nacional de narración oral Miskishimi, edición Tejiendo Historias. 9.000 personas beneficiarias, 4 ciudades anfitrionas, 36 narradoras y narradores de varias regiones del país, del 27 de marzo al 30 de abril. Descubre una parte de las historias del Ecuador en este encuentro con la palabra. Juan Heredia de la Parra era el único ateo devoto de la Virgencita del Quinche. Sí, era el único ateo devoto de la Virgencita del Quinche. También a él le gustaba ir a bailar y sanjuanear en los Inti Raymis. Y otra cosa que le encantaba era leer. Leía muchísimo, le encantaba todo tipo de lecturas, pero las que más le gustaban eran las que tenían estas 3 características. Tenían que ser lecturas políticas, poéticas y polémicas. Sí, tenían que ser políticas, poéticas y polémicas. Cuando los libros o los escritos que él leía tenían estas 3 características, a él no le importaba si estos eran un gran libro de Cervantes o grafitis callejeros. Es más, le encantaban los grafitis callejeros. Le gustaba a las ciudades que iba, porque él era artista y conocía muchas ciudades. A todas las ciudades donde llegaba, le gustaba ir leyendo las paredes. Leía las paredes, porque decía que ahí está el saber popular. Y él se emocionaba mucho cuando encontraba una frase como esta: lo único puro de la raza humana es su eterno mestizaje. Lo único puro de la raza humana es su eterno mestizaje. Entonces Juan, cada vez que venía de sus viajes, en donde te encontraba te contaba historias, siempre tenía historias que contar, pero la que más le gustaba a él contar, la que siempre te decía, era la de por qué él se consideraba el único ateo devoto de la Virgencita del Quinche. Él contaba que su abuela, que era una viejita que le decían mamacita, vivía por allá, por Atahualpa, por Guambaló, que era una parroquia de Perileo. Y las historias de él contaba siempre porque decía que cuando su mamá, que era profesora fiscal, en sus primeros años antes de fiscalizar justamente, le dejaban a cargo de su abuela. Y Juan se quedaba esos días con su abuela muy feliz. Pero era muy linda, pero tenía un solo defecto, que era demasiado curuchupa. Le encantaba rezar todo el tiempo. La abuela de Juan rezaba a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde y antes de ir a dormir a las 8 de la noche. Y Juan, cuando se quedaba con ella, le gustaba mucho. Pero lo que no le gustaba es que, como su abuela era curuchupa, le despertaba a las 5 de la mañana a rezar el Santísimo Rosario. Para los que no saben qué es el Santísimo Rosario, pues el rosario es una especie de cadenita que tiene unas bolitas alrededor, unas bolas grandes y unas chiquitas. Las bolas grandes son los misterios, que vendrían a ser algo así como los capítulos de una teleserie, ¿ya? Y son 5 misterios el rosario. Y las bolas chiquitas son las oraciones que vienen a ser así como la narración de los capítulos. Hay 4 tipos de misterios que serían como las temporadas de esa teleserie. Entonces vos tienes que rezar 10 oraciones que son bolitas chiquitas, son 5 capítulos, 5 misterios, son multiplicados por las 10, son 50 oraciones. Y aparte de eso hay otros rosarios que son los completos, que son que tienen unas bolitas chiquitas, otras bolitas más chiquitas, que son las jaculatorias, las letanías. Imagínense en eso, que tenga que rezar un niño a las 5 de la mañana.
No era tan aburrido cuando estaban sus hermanos. Y se volvía hasta medio divertido cuando estaban todos los nietos de la abuelita, que eran como 20. Y eran todo un racimo de guaguas en medio de la cama, rezando a las 5 de la mañana el Santísimo Rosario. Entonces la abuelita comenzaba, se ponía ceremoniosa en la cabecera de la cama. Una cama de 2 plazas, ¿no? Inmensa. Y ella se ponía todo ceremoniosa. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y ellos los guaguas comenzaban. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y la abuela le gritaba, ¡despiértense! Santa María, ruega por nosotros pecadores. ¡Despiértense! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor. Y así, y rezaban, querían rezar, pero no podían. Y la abuela decía, ¿y ahora cómo les hago rezar? ¿Cómo les hago que no se duerman? Entonces la abuela se acordaba, porque ella había sido catequista en su juventud. Se acordaba que a los niños les encantaba cuando ella les contaba sus historias, que decía que eran sus sueños y que ella se inventaba. Y los niños, cuando le escuchaban, se quedaban fascinados mirándola, porque la abuela ocupaba los brazos y las posturas y todo se emocionaba la abuela, y los niños así mirándole con sus historias. Entonces la abuela les decía, verán, si no se duermen rezando el rosario, al final les cuento una historia. Entonces los niños se quedaban emocionados y empezaban a rezar así, muy serios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte también. Salve María, despiértate. Eres de gracia, el Señor es contigo. Despiértate, bendita eres de entre todas las mujeres. Y rezaban, y cuando acababan de rezar, la abuela les contaba muchas historias. Juan decía que la abuela siempre le había contado miles de historias, pero él no sabía por qué una se le había grabado en el alma. Y es de esta que él nos contó y que yo les paso a contar. Resulta, como les dije al principio, que la abuelita comenzaba caminando en su sueño en un pueblo llamado Huambaló, que es una parroquia rural de la provincia de Tungurahua. Mientras ella caminaba, venía pensando que en ese momento había habido una carestía en todo el país. Y venía pensando, ¿qué les daré de comer a mis hijos? Más lo que rezo, ¿qué les daré de comer a mis hijos? Y en eso, ella, como toda buena católica, se empieza a quejar a Dios. Dios, más lo que te rezo y no tengo que comer ahora. Y mientras se iba quejando y caminando, pensando qué les daré de comer a mis hijos, porque la abuela de Juan tenía 9 hijos y eso más era viuda. Mientras iba pensando, de repente, un maicito. Se encuentra un maicito. Entonces se saca su chal, porque antes las viejitas ocupaban chal, que es una especie de ponchito pero partido en la mitad. Se saca su chal y empieza a poner el maicito. Encuentra otro maicito, y otro maicito, y otro maicito, y otro maicito, y otro. Y sin darse cuenta tenía un puñado de maicitos. Y la abuelita de Juan se pone feliz porque dice, ¡qué bien! Ahora podré darles a mis hijos una cauquita. Podré cocinarles una cauquita. Yo sé que muchos no van a saber qué es una cauquita. Pues yo les voy a explicar. Una cauquita es una de las comidas más deliciosas que tiene la culinaria andina. Se la prepara de la siguiente manera. Ustedes agarran al maicito que está molido, que está seco, y le ponen en un molino. Les voy a enseñar la manera antigua, cómo se preparaba y que era la manera divertida. Entonces un molino es como una especie de embudo de metal, donde vos pones encima los maicitos y adentro tienen unas como bolas de piedra, ¿no? Entonces vos agarras por acá una palanca y mueles y mueles y mueles. Eso se hacía antes en familia, y nosotros, como éramos niños, mejor dicho, Juan, como era niño, le gustaba moler y todos se peleaban por moler. Los niños que estaban ahí, yo quiero moler. Y eso se tenía que moler unas cuantas veces hasta que quede finito. Entonces vos esa harinita que sale del maíz, que ya queda finito, lo pones a cocinar en una ollita. En otra ollita agarras un poquito de una cebolla blanca, que es la cebolla larguita, le picas finito, agarras un ajo y le pones en una piedra de moler, porque antes había piedras de moler, y la aplastas, le pones un poquito de sal, le vuelves a aplastar, juntas la cebolla con el ajito y revuelves eso en un poco de achote, que es un aceitito o una mantequita de color. Mientras tanto, en otro lado, agarras pechito de res y le cortas chiquitito y le fríes todito eso. Pones un poco de agua y le dejas de hervir por unos 20 minutos. Cuando ya se ha cocinado la carnecita, agarras una papa, le pelas y le pones. Agarras otra papa, le pelas y le pones. Pones un poquito de col y dejas que se cocine por unos 15 minutos más.
Mientras tanto, por acá ya se ha cocinado el maicito. Pones todo ahí, revuelves para que no se asiente. Y cuando ya está cocinado después de unos 10 minutos, tienes una de las comidas más deliciosas de la culinaria andina. Entonces la abuelita de Juan decía, qué rico, qué bien, ya les voy a poder dar de comer a mis hijos. Y estaba feliz, pero como era una de esas filósofas del campo, empieza a pensar, pero ¿quién será que bota los maicitos? En esta carestía, ¿quién será que desperdicia la comida? Y seguía pensando, ¿quién será que desperdicia la comida? Pero también seguía recogiendo los maicitos, hasta que de pronto se topaba con un árbol. Y se daba cuenta que del árbol, de la copa del árbol, caían los maicitos. Uno a uno. Y ella, que regresa a ver, a que no saben a quién vio. A la mismísima Virgen María, a la Virgen del Quinche, mazorca en mano, choclo en mano, desgranando uno a uno los maicitos. La abuelita de Juan se quedaba emocionada pensando, pero madrecita, tú has sido la que estás botando los maicitos, madrecita, tú has sido. ¿Pero por qué desperdicias la comidita, madrecita? ¿Pero por qué desperdicias? Y la Virgen le respondía, no estoy desperdiciando la comida. Cada uno de estos granitos, cada uno de estos maicitos, es por cada uno de los rosarios, de las oraciones que tú me rezas en el rosario, por cada una de las bolitas del rosario que tú me rezas. Entonces la abuelita de Juan se quedaba mirando al infinito. Y Juan nos contaba que en esos grandísimos ojos negros, él, a pesar de ser ateo, hasta ahora no puede olvidar que en esos grandísimos ojos negros veía a la mismísima Virgen del Quinche. Pues el maíz, riqueza del pobre, fuerza del trabajo constante. Oh maíz, tú eres pan y vino para la clase más útil e infeliz del nuevo mundo. Tu gorda mazorca sería expuesta en un altar como efigie de un santo si los frutos de la naturaleza vinieran a ser adorados en nuevo figurantismo. Sin maíz, ¿qué es el campesino? Sin maíz, ¿qué es el que ara, el que siembra, el que ciega? Si sólido, carne de faisán. Si líquido, vino de Burdeos. Maíz, yo te diera ejecutorías y fueras elevado al águila del monte Olimpo, si para crecerte en importancia fuera preciso ennoblecerte. El pueblo, así como es, tiene su valor. Quédate de ciudadano de la clase modesta, espina dorsal de la sociedad humana por donde pasan los sucos más delicados y las sustancias de la vida. Maíz, tú perteneces al estado llano y por eso tienes tantas virtudes en tu seno. El trigo, el arroz, son aristócratas. Tú no puedes lo que ellos, pero ellos tampoco pueden lo que tú. El trigo, el arroz, son monarquistas. Tú eres republicano, hijo del nuevo mundo. Arrea al arriero que va tras la sémila cargada. Al mestizo, señor del Pegujal, rey de los Andes. Al indio,
Al pobre indio que con un puñado de grano cualquiera o un polvito de cebada se pasa el día y todo se lo trabaja y todo para su amo, su tirano. Maíz, bendito maíz, nutre al desheredado, salva al pobre, haz tu obra de misericordia sin cansarte. Cuando Juan acababa de decir esto, él nos contaba que estaba utilizando una nueva mezcla en una forma de escribir, porque como a él le habían puesto Juan en honor a los 3 Juanes de Ambato, porque Juan era ambateño, a él también le gustaba leer y, por supuesto, escribir. Y decía que estaba haciendo una nueva forma de escritura. Decía que había encontrado la escritura mestiza. Y decía que él cogía los textos de los grandes escritores y los mestizaba con historias que a él le habían contado o que se inventaba. Las unía y quedaban como una especie de unión entre la sabiduría popular y la sabiduría intelectual. Entonces nosotros decíamos que no la entendíamos muy bien. Y decía, mira, para hacer esta especie de unión, vos tienes que agarrar algo que sea, un objeto que sea como simbólico, que sea como repetitivo. Entonces, en el caso de mi abuela, hay varios sincretismos culturales. Por ejemplo, tienes a la Virgen María, que es una divinidad católica, y tienes al choclo, al maíz, en las manos de la Virgen María. Y el maíz es una de las divinidades, para entenderlo desde la parte como que fuéramos occidentales, es una especie de divinidad para la cultura andina. Nosotros nos quedábamos asustados pensando, tiene razón. Y decía, y en cambio Montalvo, Juan Montalvo, el gran Montalvo, hace lo mismo. Coge el maíz y le pone a la altura de los grandes dioses del Olimpo, es decir, una mitología greco-romana. Funde el maíz, la divinidad andina, con las mitologías greco-romanas y los une. Y yo, uno de los 2 escritos en uno solo, como te dije al principio, aquí cultura popular, acá cultura intelectual junta. Nosotros no le entendíamos muy bien lo que nos quería decir Juan, pero lo que sí sabíamos es que Juan se había vuelto loco con del mestizaje, con esta cosa del mestizaje. Se había vuelto un obsesivo con esto. Y todo había partido por allá por el año 2000, cuando empezaron a hacer el censo de población y vivienda y habían aumentado un ítem que decía autodeterminación. ¿Cómo te autodeterminas? Entonces Juan había cogido eso, porque te dan una especie de cuadernillos para que llenes, ¿no? Ya se hagan una serie de preguntas porque el Estado averigua cosas sobre ti para poder dar leyes según las estadísticas que vaya sacando. Entonces le hacían una serie de preguntas a Juan ahí en ese cuadernillo. Entonces él encontró esto que decía autodeterminación étnica. Y ahí decía blanco. Juan se miró y dijo, blanco no soy. Negro. Negro tampoco soy. Indio. Puede ser, indio puede ser. Mestizo. Dijo, claro, soy mestizo. Todos somos mestizos aquí en Ecuador. Entonces soy mestizo. Había respondido ese cuestionario, pero se había quedado pensando, ¿qué es esto del mestizaje? Mestizo, soy mestizo, ¿y qué es esto del mestizaje? Entonces Juan dijo, lo primero que se le vino a la cabeza, ¿no? Mestizaje, mestizo es cuando unes 2 culturas. Haces del encuentro de 2 razas. Haces del encuentro o unes 2 costumbres. Y dijo, sí, entonces sí, como que soy mestizo, ¿no? Y dijo, a ver, voy a ver qué tengo de cada uno. Entonces pensó de lo español. De lo español tengo el idioma, la religión, las costumbres. De lo español tenía muchas cosas, la forma de vestirse, todo. Y dijo, ¿y de mestizo y de lo indio? ¿Qué tengo de lo indio? Dice, si soy mestizo, algo tengo del indio, pero ¿qué tengo? Entonces empezó a preguntar y a preguntar cómo es esto del mestizaje, cómo funciona, y dijo, bueno, a ver, me tranquilizo. Voy a empezar a averiguar mis raíces, una especie de árbol genealógico. Entonces se sacó la cédula y leyó, de la Parra Morales, los apellidos de la mamá. Entonces dijo, de la Parra Morales, son como apellidos de españoles. Dijo, sí, vale la pena, tengo apellidos de españoles. Y se miró en el espejo, ¿no? Y Juan tenía una cara muy parecida a la mía. Y cuando se miró dijo,
tengo apellido de españoles, pero esta cara no da para español. Mira, se miraba en el espejo de lado y decía, esto no es perfil griego, esto no es perfil español, esto es perfil indio. Ah, decía, como que va entendiendo el mestizaje, ¿no? Dijo, chévere. Después agarró el nombre de su padre, Carlos Alberto Heredia del Pacífico Che. Carlos Alberto Heredia del Pacífico Che. Había una Che ahí, una letra Che suelta que él no sabía qué significaba. Dijo, algo tiene que ser Che. ¿Qué es Che Guevara? Chicago, Chuck Norris, ¿qué es esta Che? Entonces dijo, tengo que averiguar qué es esta Che. Lo primero que pensó es en su madre, porque sus padres se habían divorciado hace muchos años. Y a su madre cada vez que le preguntaba sobre su padre como que se ponía un poquito molesta. Entonces dijo, no, a mi madre no le voy a molestar. Pensé en su padre, pero como les digo, había perdido el contacto con él hace muchos años y no sabía dónde localizarlo. Y ahora, ¿quién le podía decir qué significaba esa Che? Entonces se acordó que cuando él era chiquito, cuando el padre todavía no desaparecía, le iba llevando a la Tacunga, porque el papá era de la Tacunga, les iba llevando a la Tacunga a pasar los fines de semana, así. Y él se acordaba que al frente de la casa de su padre vivía una vecinita. Una vecinita que cuando se encontraban con su padre se querían mucho porque se habían educado desde niñitos, habían pasado la juventud, estudiado juntos, se llevaban muy bien. Juan dijo, ella tiene que saber. Así es que armó maletas y salió corriendo hacia la Tacunga. Cuando llegó allá, por suerte la Tacunga había cambiado mucho, pero por suerte la casa de la amiga no había cambiado en nada. Entonces él golpeó la puerta, abrió y la amiga abrió y se abalanzó sobre Juan porque Juan era el más parecido a su padre. Se abalanzó, como que hubiera recordado su juventud. Entonces la amiga le dijo, tú eres hijo de Carlitos, ¿verdad? Juan le dijo, sí, soy hijo de Carlitos. Y le dice, ¿cómo así me vienes a visitar a los años? ¿Te acordaste de mí? Entonces Juan le contó, verá, lo que pasa es esto, que con esto del censo del 2000, yo averigué estas cosas que te preguntaban, autodeterminación. Ahí vi, entonces dije, blanco no soy negro, y dije mestizo. Y me empecé a averiguar qué era esto de mestizo. Entonces escogí lo de apellido y papá. Entonces ahí vi el de mi padre. Mira, ella leyó Juan Carlos Heredia Alberto del Pacífico Che. Y empezó a reírse, a morirse de la risa. Empezó a esas risas que te acuerdas de todo tu pasado. Juan no sabía qué le pasaba a la chica. La chica reía y no podía parar. Cuando pudo calmarse, le contó a Juan. Le dijo, ¿sabes que cuando éramos adolescentes, también nos descubrimos que tu papá era Carlos Alberto Heredia del Pacífico Che? Y cuando le preguntábamos, él nunca nos decía. Siempre ocultaba esa cosa. Entonces nosotros le dijimos, vamos a hacer algo. Y como siempre hay un molestoso entre el grupo de amigos, le bautizó a tu padre, le puso un apodo de Choclito. Porque no nos quiso decir que eres Che, le puso Choclito. Entonces tu padre creció toda la juventud con el sobrenombre de Choclito. No le molestaba y nos divertimos todos. Juan agradeció esa historia porque le pareció muy bonita y se abrazó y salió de la casa de la amiga. Cuando de repente Juan seguía pensando, ¿y ahora quién me podrá decir qué significa esta Che de mi padre? ¿Quién podrá decirme? Entonces se acordó que cuando había ido a la casa de una de sus tías, ella tenía fotos en las que estaban su madre, la tía y el padre de Juan. Y la tía decía que antes se llevaban muy bien, antes de que el padre se case era muy divertido, la pasaban bien y no sabían qué pasó luego, pero en ese tiempo se llevaban muy bien. Entonces Juan dijo, mi tía tiene que saber. Así que agarró un bus, se regresó para Ambato y fue directo a la casa de la tía. Entonces, en la casa de la tía, ella le abrió, le saludó con muchas bendiciones y le dijo, Juan, ¿cómo así estás aquí? Y él le contó, ¿sabe qué tía con esto del censo que nos preguntaban, esto de la autodeterminación? Entonces yo encontré esto del mestizaje, me dije, ¿qué es esto de mestizo? Entonces empecé a averiguar lo de apellidos y cuando de repente encontré esto de mi padre, Carlos Alberto Heredia del Pacífico Che. Y la tía también sonrió. No tanto como la amiga, pero sí sonrió. Así con esas sonrisas de la nostalgia, de la juventud. Y le dijo, sí, o sea, sabes que también nosotros averiguamos de eso en tu padre, que era una Che ahí que no sabíamos qué significaba. Y le preguntábamos. Y él era molestoso y a veces nos decía Chávez, otras veces nos decía Cherres, otras veces nos decía Chiriboga. Entonces, nunca supimos, pero tampoco le tomamos en cuenta porque tu padre era molestoso en esos tiempos. Juan dijo, gracias tía, se despidió y se fue, pero seguía preguntando, ¿qué es esa Che? Carlos Alberto Heredia del Pacífico
Che. Entonces se acordó que como a él le gustaba leer mucho, cuando tenía 10 años, había leído un libro y en medio de ese libro, como una especie de separador de página, había encontrado la partida de nacimiento de su padre. Como no le había visto hace tiempo a su padre, no le había tomado mucho en cuenta, pero sabía que en esa partida de nacimiento estaba todo el nombre completo. Así es que Juan corrió nuevamente a su casa, entró a la biblioteca y en medio de los libros dijo, ¿y ahora? Porque su madre tenía una biblioteca inmensa, inmensa, inmensa. Dijo, ¿y ahora? ¿Cómo me acuerdo de qué libro? Entonces él dijo, claro, de joven yo leía mucha literatura de aventura. Entonces fue la parte donde decía literatura de aventura, agarraba los libros uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, cuando de repente abrió uno y ahí estaba la partida de nacimiento de su padre. Juan abrió la partida de nacimiento de su padre, como un arqueólogo está descubriendo una tumba. Abrió lentamente porque parecía que se iba a romper. Era un papel cafezuzo ya, de lo añejo que estaba. Y cuando abrió, el nombre de su padre. El nombre de su padre estaba ahí, completito. Había encontrado el tesoro que buscaba. Carlos Alberto Heredia del Pacífico, Chucky. Carlos Alberto Heredia del Pacífico, Chucky. Se quedó pensando, Chucky. Lo primero que se le vino, que soy descendiente del muñeco maldito, Chucky. Después dijo, no, porque Chucky terminaba con Q-U-I. Entonces empezó a pensar, esto es un apellido indígena. Esto es un apellido quichua. Y él se acordaba que tenía una amiga que había ido a vivir en las comunidades y que sabía mucho de cosmovisión andina y que ella alguna vez le había contado que todos los nombres y todos los apellidos quichua significan algo, representan algo, a veces a un animal, a veces a una cosa de la naturaleza o algo que es importante para la persona. Entonces él dijo, ella tiene que saber qué significa Chucky. Así que fue corriendo donde su amiga, golpeó la puerta y ella le abrió. Y se saludaron emocionadamente. Entonces Juan le contó esto de, ¿qué sabes que con esto del censo yo averigüé y decía algo de mestizaje porque tenía que autodeterminarme? Entonces empecé a averiguar y el rato que acabé de averiguar encontré esto. La amiga leyó, Carlos Alberto Heredia del Pacífico, Chucky. Entonces Juan le preguntó, ¿tú sabes qué significa Chucky? Ella le dijo, sí. Chucky es un apellido que viene del Cusco. Y es un apellido poderoso. Chucky se les ponía a los grandes guerreros, a los guerreros que van en primera línea abriendo camino. Porque Chucky significa lanza de guerra. Juan se sintió así como lanza de guerra. ¿Ah? El man era pacifista, desde luego, ¿no? Pero dijo, lanza de guerra. Y en eso, la sobrina de su amiga que tenía 10 años había escuchado toda la conversación. Y ella le dijo, Chucky, eres Chucky, muñeco maldito. Y él le decía, no, lanza de guerra. Chucky, muñeco maldito. No, lanza de guerra. Chucky, muñeco maldito. Y con eso empezaron a jugar porque se llevaban muy bien. Y mientras jugaba Juan, de a poquito iba entendiendo qué significa esto del mestizaje. Esta es la parte bella y recreativa de la posesión campestre, pero la sólida y provechosa, la que constituye la herencia de su dueño. Y el sustento de la familia está debajo de la madre tierra, en forma de raíz humilde, preparando en sus fibras los principios fundamentales que sostienen al hombre. Es la papa, cuyo almidón suaviza la aspereza de la sangre.
la yuca de harina suculenta. Ese aduar del estado llano, tan socorrido para los pobres, compuesto de zanahoria, el camote y el melloco. El melloco, impulsor incontrastable del cual Hércules sacó por ventura sus secretos. Ahora vienen las mieses. Ved si es gorda y lozana la del trigo, pan en bruto. Ese grano bendito que así representa tanto la vida espiritual como la material. Sustancia predilecta de los hombres, que se transforma en cuerpo de Dios por obra de una alquimia superior al alcance de nuestra inteligencia. La cebada es persona humilde. Es la plebe de las mieses. Y así como las testas coronadas y los nobles no pudieran vivir sin el pueblo, así la cebada viene a ser importante en la jerarquía de la naturaleza. Ese licor espumoso que rebosa del vaso dorado en mesa de reyes. Ese polvo que va a la espalda del indio, sobrio y fuerte, en ordinaria mochila. Todo no proviene de ella, de la cebada. El vino, noble líquido es el vino, el más poderoso de los añejos. Pero esa espuma deliciosa, ese oro disuelto con que ingleses y alemanes entonan el espíritu, no viene de la uva ni del trigo, de la cebada viene. Si no te nombro, humilde eres, pero provechosa, fea, pero de buen obrar. Cerveza te llamas, y eres la sustancia con que Ganímedes y Hebes, jóvenes sensuales, mantienen a la muchedumbre y plebe de los dioses. El vino que se lo beban vampiros, que se pierda. La cerveza, que sobreviva al mundo y de testimonio de la felicidad del género humano a los seres que le han de suceder. Cuando acababa de decir esto, Juan nos decía que seguía la parte del choclito que había contado junto, o que había mestizado junto al texto de su abuela. Y nos decía que para lo que viene teníamos que acordarnos la última parte que decía el indio. El pobre indio. Y nosotros nos quedamos pensando, el indio, el pobre indio, el indio, el pobre indio. No escribiría yo en conciencia si me pusiese a sincerar a los hispanoamericanos del modo como todavía tratan a los indios. El indio es liberto de la ley, pero ¿cómo lo he de negar? Es esclavo del abuso y la costumbre. El indio, como su burro, es cosa mostrenca, pertenece al primero que lo ocupa. El soldado le coge para hacerle barrer el cuartel y acarrear las inmundicias. El alcalde le coge para enviarle con carta a 20 leguas, 20 horas caminando. El cura le coge para hacerle cargar las andas de los santos en las procesiones. La empleada del cura le coge para mandarle por agua al río. Y todo de balde, sin pagarle nada, sino tal cual el palo que le dan, para que se acuerde y vuelva por otra. Y el indio vuelve, porque esa es su condición.
que cuando le han dado látigo, que cuando le han dado palo, revolcándose en el suelo, se despierta agradeciendo a su tirano. Dios se lo pague, amo, dice. Dios se lo pague, amo. Mientras está atascando el calzoncillo. Inocente, infeliz criatura. Si mi pluma tuviese don de lágrimas, yo escribiría un libro titulado El Indio e hiciera llorar al mundo. No, nosotros no hemos de hecho ser humillado, destrozado moralmente, abandonado por Dios y la sangre. Los españoles nos lo entregaron, hecho y derecho, como es y como será, por los siglos de los siglos. Las razas, humilladas y envilecidas durante 300 años, necesitan 800 para volver en sí y reclamar su derecho de igualdad ante Dios y la justicia. La libertad moral es la verdadera, la fecunda. Decirle a un negro, eres libre, y continuar esclavizándolo. Decirle a un indio, eres libre, y continuar oprimiéndolo. Es burlarse del cielo y de la tierra. Y para esta miserable tiranía, todos se juntan. Y el blanco no tiene vergüenza de sumarse con el mulato y el cholo en un mismo acto de perversidad y barbarie. Cuando Juan acababa de recitar esto, de declamar esto, se ponía a bailar. Bailaba y bailaba. Y no solo eso, sino que él cogía a toda la gente de ahí, a toda la gente que le había escuchado, y empezaba a bailar con todos. Entonces nos decía que él hacía eso porque estaban mestizando a través del texto, porque había que mestizarlo todo. Él nos decía que así como los españoles nos obligaron, nos impusieron su religión, nos impusieron su lenguaje, nos impusieron su cultura, ahora nosotros teníamos que mestizarlo todo, teníamos que aindiarlo todo. Nosotros no lo entendíamos de eso y decíamos, pero ¿qué te refieres? Les decía, mira, claro, nos enseñaron que la parte indígena era la parte fea y nos dijeron que lo español era lo mejor. Así es que si vos eres un mestizo que no te autodeterminas, te quedas en una indeterminación. Porque resulta que eres una persona que niega su lado indígena y que está cercano. Y quiere ser español, que está lejano. Es decir, termina sin ser nada. Nos decía Juan eso, nosotros decíamos, pero lo que pasa es que así nos han enseñado. Decías que las historias nos enseñaron mal. Nos enseñaron mal la historia. Porque si vos te das cuenta, la parte indígena no sabemos nada, pero ellos siempre luchaban. Ellos desde que eran pequeños luchaban. No era como nos dice Montalvo, que eran los humillados, los pobrecitos. No, nada de eso. Dice, bueno, es bonito para decir la parte, como los españoles, los criollos miraban al indio. Pero ellos no eran solo eso. ¿Cachas que se levantaban todo el tiempo? Todo el tiempo se estaban levantando. En 1786, solo ahí date cuenta, había un obraje que se llamaba San Ildefonso, que quedaba entre Pelileo y Patate. Y ahí los manes, como les trataban mal, como les estaban esclavizando, se levantaron. Y en eso vinieron los españoles con un ejército de pacificación. Y mataron a más de 100 indios. Y a los líderes les colgaron en una picota. Y pusieron al inicio del obraje para que cada vez que vayan los boleros se asusten. Pero los manes seguían levantándose, los indios seguían luchando. Esa parte no te cuentan, que tenían dignidad. Mira en Quizapincha lo que pasó. 400 muertos en un levantamiento. Y esos 400 muertos fueron prohibidos de enterrar para que su olor
para que esa cosa de muerte quede como escarmiento para todos y no se vuelvan a levantar. ¿Te das cuenta? La parte de los indios no es solo esa parte que nos dice Montalvo, el pobrecito, no. Ellos siempre luchaban, siempre estuvieron luchando. ¿Cachas que en Riobamba lo que pasó? En Riobamba se levantó uno de los más importantes líderes de los indígenas, Fernando Daquilema. Y él empezó a tomarse hasta otras parroquias, empezaron a tomarse muchas cosas como que tuvieran una independencia verdadera, porque para ellos la independencia no les llegó. La independencia no les llegó y ellos pareció que iban a comenzar otro tipo de independencia. Así es que por eso yo mestizo los textos. Ahora este texto lo mestizo con el baile. Y por eso hay que bailar. ¡Dale, vecinita! Es como para completar el texto de Montalvo, ¿entiendes? Porque el texto de Montalvo está incompleto. Entonces le completamos con esta otra parte de la historia que no nos contaron, que ni siquiera Montalvo nos la quiso contar o no la sabía. Pero nosotros lo estamos viviendo ahora. Esta es la forma de mestizar todo. Hay que mestizarlo, ¿entiendes? Hay que aindearlo, todo lo que encontremos para rescatar esa parte. Si eres mestizo, tienes que tener las dos partes. Porque si no, eres una indeterminación que existe. Y eres fácilmente dominable. Cuando acababa de decir esto, todo el mundo había bailado, todo el mundo había festejado y todo el mundo lo había escuchado. Y se quedaba como en silencio, sin aplaudir. Juan nos decía, vamos. Y nos íbamos. Y durante todo el trayecto nos íbamos sintiendo como que algo pasó en ese espacio en que estuvimos. En ese espacio en que Montalvo se contaminaba con esa otra cultura popular, con esa otra cosmovisión. Y nos íbamos en silencio todo el camino a casa con esa sensación. Cuando llegábamos a casa, nos mirábamos a los ojos en el espejo y nos decíamos que vamos a ser más longos que nunca. Y que la próxima vez que alguien nos pregunte cómo nos autodeterminamos, nosotros diríamos mestizos. Pero un mestizo que tiene un indio adentro. Un mestizo que tiene una lanza de guerra adentro. Un mestizo que empieza a sentir su corazonar y que lucha por salir, para ser parte de este mundo y para cambiar, resignificar muchas cosas en este mundo que lo único que tiene de puro es su eterno mestizaje.